Vamos a empezar con la segunda clase, pues de anatomía. Eh, Vamos a hablar esta clase de los órganos de los sentidos y vamos a empezar a hablar del órgano de la vista, y pues de los otros órganos que pues ayudan al funcionamiento de este órgano de los sentidos. Vamos a empezar a hablar pues que el sentido de la vista está compuesto por el órgano principal, que es el globo ocular, compuesto por capas y medios transparentes. Está compuesto por un grupo de músculos denominados los músculos extraoculares del ojo, ¿no? Eh, que son pues los músculos rectos y músculos oblicuos, ¿no? Y vamos a hablar además del aparato protector del globo ocular, que son las cejas, los párpados y el aparato lagrimal. Bien, vamos a hablar acerca del globo ocular. El globo ocular está compuesto, habíamos dicho, por capas y medios transparentes, también llamado medio refulgente. Las capas son tres capas que están dispuestas de forma concéntrica, y pues tenemos tres, ¿no? Una externa, que es fibrosa, una capa media, que es músculo vascular, y otra capa interna, que es nerviosa. La capa fibrosa, que está pues localizada en la parte externa, está constituida a su vez por estructuras, bueno, dos estructuras muy importantes. Una que es esta de coloración blanquecina, que va a ser la esclerótica, que ocupa las 5/6 partes del globo ocular. Y la otra pues es una capa, es una lente transparente, cóncavo convexa, que se denomina la córnea. Bien, pues esta capa, la esclerótica, sirve como medio de protección del globo ocular, en 1 milímetro aproximadamente de grosor, y que en su superficie externa es de coloración blanquecina, ¿no? Lleva el nombre de esclerótica, pues, que esclero significa duro, óptico viene de ojo, o sea, la parte dura del ojo, ¿no? Esta capa, obviamente, del recién nacido es de otra coloración, una coloración azulada aproximadamente, ¿no? Mientras que en el anciano, con su tejido fibroso, se va degenerando y se va tornando un poco más amarillo a medida que pasan los años. La cara interna de esta membrana esclerótica es pues de una coloración, una lámina, eh, una película oscura, ¿no? Y esa película oscura se la denomina lámina fusca. Bueno, vamos a ver que el, la esclerótica hacia atrás pues tiene una continuación con un nervio óptico, esta acá, y hacia adelante tiene un orificio, pues un orificio, sino un borde, que estamos viendo acá, que se denomina el limbo esclerocorneal, ¿no? Este limbo pues separa la esclerótica de la córnea. Es muy importante, pues de acá es donde comienza ya esta lente cóncavo convexa denominada córnea. Bien, pasando a la otra capa se denomina la capa musculovascular, también llamada eh, el tracto uvial. La capa musculovascular está constituida por tres partes, una posterior y más extensa, que es la coroides, que es una porción vascular, un cuerpo ciliar, denominado cuerpo ciliar, que a su vez está constituido por un músculo liso y pues unas prolongaciones vasculares que se denominan procesos ciliares. Y continuando el cuerpo ciliar, pues vamos a tener a otro músculo liso denominado iris, ¿no? Entonces, como se menciona acá esta capa, la capa musculovascular, entonces tenemos esta porción vascular que es la coroides, que se encarga de irrigar y dar nutrición a todo el globo ocular. A esta capa le llegan unas arterias provenientes de la arteria oftálmica, que son denominadas las arterias ciliares cortas, quien va a dar nutrición a esta capa y esta posteriormente a las otras capas.
Separando la coroides del cuerpo ciliar, pues bueno, tenemos un límite también denominado la hora serrata. La hora serrata es quien separa la coroides de todo el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, como vemos acá, el cuerpo ciliar está representado pues, por una capa muscular, una parte muscular y otra parte vascular. La porción muscular se denomina músculo ciliar y tiene unas prolongaciones ligamentosas que van a entrar en relación con el ecuador del cristalino. El cristalino es esta lente que pues está cortada, así como si fuese una cebolla, es un cristalino lente. Y es el músculo ciliar quien tiene acción sobre el, el diámetro, sobre el, la configuración que tiene esta lente, ¿no? Entonces, este músculo ciliar que estamos señalando acá se encarga de modificar eh, pues el diámetro de esta lente, ¿no? Lo que se denomina como fenómeno de acomodación de cristalino. Eh, la otra porción del cuerpo ciliar son los procesos ciliares que se localizan en la parte posterior, y estos procesos ciliares son pues como unos cilios desprendidos que están detrás del lente cristalino y forman así como una corona. Se denomina la corona ciliar. Esta corona ciliar, vamos a ver que tiene un objetivo, pues es la secreción de este medio transparente denominado humor acuoso. Bien. Bueno, pasando a la siguiente porción de la capa musculovascular, tenemos al iris. El iris, pues, también es un músculo, pero que tiene un orificio central. El orificio central se denomina pupila. Pues, este músculo actúa justamente contrayendo o dilatando este orificio, dependiendo la cantidad de luz que ingrese al globo. Mientras más cantidad de luz ingrese al globo ocular, este orificio se va a contraer, a lo que vamos a llamar una iridoconstricción, ¿no? Cuando hay menos cantidad de luz, este orificio se va a dilatar y pues vamos a llamar a aquello una iridodilatación. Todo esto gracias a la acción de este músculo liso, que es el iris, que presenta pues una porción de fibras circulares, iridoconstrictoras, y una porción de fibras radiadas en una porción iridodilatadora. Esto obviamente responde a las funciones simpáticas y parasimpáticas de nuestro organismo. Eh, es muy importante, ustedes saben que pues, para el paciente politraumatizado, inconsciente o intoxicado, conocer pues, el diámetro de las pupilas o cómo está valorar las pupilas, pues es muy importante para saber sobre todo el estado de, de conciencia o de por que está el paciente mediante miosis o midriasis. Miosis vamos a denominar a la iridoconstricción y midriasis a la iridodilatación. Además mencionar pues, que el iris en la cara anterior, en su cara anterior, tiene unas células pigmentarias que le dan la coloración a los ojos. Bueno, este músculo, además mencionar que está irrigado también por la arteria tónica, pero por unas arterias largas, denominadas arterias ciliares, anteriores, ciliares largas. Eh, en la otra capa, la capa más profunda, se le denomina la capa nerviosa, que pues la capa nerviosa es la retina. La retina la vemos acá de coloración amarillenta, y esta porción nerviosa tiene dos porciones, ¿no? Una porción posterior, funcional, que ocupa las dos terceras partes del revestimiento del globo ocular, una porción anterior, que ocupa el tercio anterior, que es no funcional. Retina viene del nombre de la palabra que significa red, es una malla nerviosa, es el nervio óptico que pues está aplastado y que está ahí distribuido en forma de una malla nerviosa, por eso es el nombre de red. Esta capa nerviosa, sobre todo la porción funcional, que ocupa los
2/3 posteriores, es la que va a captar las imágenes que van ingresando por la córnea, luego por la pupila, el lente, el cuerpo vítreo y llegando así hasta la retina. A este nivel, la imagen que se va a formar pues llega al polo posterior del globo ocular a una eh, superficie de la retina denominada papila, no, perdón, eh, denominada mancha amarilla o mácula lútea, que estaba localizada exactamente en el polo posterior del globo ocular. Es ahí pues donde se forma una imagen de, sobre todo una imagen invertida, que posteriormente cuando viaje por el globo ocular, por el nervio óptico y posterior llegue al lóbulo occipital, que es donde termina el, la vía óptica, se transforma la imagen, ¿no? Entonces, en la mácula lútea, mancha amarilla, pues tenemos una imagen invertida. Otra estructura importante que hay que hablar de la retina es la confluencia de las fibras que van a formar posteriormente el nervio óptico. Esta confluencia se denomina papila o disco óptico, ¿no? Justamente es esta porción donde también tiene relación el ingreso y la salida de los vasos retinianos, ¿no? A esta porción, en este punto de convergencia de las fibras nerviosas retinianas para formar el nervio óptico, la vamos a llamar papila o disco óptico. No confundir pupila, que es el orificio del iris, de pupila óptica, que es la reunión de las fibras nerviosas del nervio de la retina para formar el nervio óptico. Pues a este nivel también tenemos un ingreso de esta arteria muy importante, también proveniente de la arteria oftalmica, que es la arteria central de la retina. Cuando llega pues, al globo ocular, a irrigar la retina, se divide en dos ramas, una frontal y otra temporal. Lo mismo, pues tenemos unas venas, denominada la vena central de la retina, en este caso, que tiene una puesta para ir a terminar a las venas centrales. Estos vasos se pueden observar en el fondo de ojo. Cuando nosotros observamos, hacemos el examen de fondo de ojo, tenemos que observar la lútea, observar el disco óptico y tenemos que observar estos vasos retinianos para buscar signos, sobre todo de que nos puedan orientar hacia una patología, ya sea sistémica o ya sea oftálmica. Bueno, pasando ahora a la otra parte, que son los medios transparentes o medios refringentes del ojo, tenemos a tres, tres medios o tres componentes del globo ocular denominados medios transparentes. El primer medio transparente es el humor acuoso, que se localiza en unas denominadas cámaras del ojo. Las cámaras del ojo pues son dos, es una cámara anterior y una cámara posterior, ¿no? La cámara anterior del ojo está localizado delante la cámara posterior está localizada detrás del iris y delante del músculo ciliar, ¿no? Lo que vemos Lo que vemos entonces es que hay una comunicación de la cámara posterior y de la cámara anterior. Está a través de este orificio denominado la pupila, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que el cuerpo ciliar tiene una porción denominada los procesos ciliares. Los procesos ciliares están localizados a este nivel, por detrás del cristalino, y estos se encargan de elaborar el humor acuoso. El humor acuoso entonces ingresa a la cámara posterior. Posterior a ello, pues va a pasar a la cámara anterior a través de la pupila y llegará a la cámara anterior, que es la más grande, ¿no? Es una cámara más grande que la cámara posterior, para luego dirigirse a este borde que se encuentra, que está separando la esclerótica de la córnea, lo que han llamado el limbo esclerocorneal.
o este ángulo denominado ángulo iridocorneal. A nivel de este ángulo iridocorneal, el humor acuoso drena a una vena o a un conducto muy importante denominado el conducto de Schlemm o seno venoso de la esclera, ¿no? Entonces, para resumir, pues podemos decir que el humor acuoso se elabora en los procesos ciliares, recorre la cámara posterior, luego por la cámara anterior y se drena en el conducto de Schlemm o seno venoso de la esclera localizado en el espesor del limbo esclerocorneal. Bien, entonces es nuestro primer medio transparente, es líquido, como su nombre menciona, se denomina humor acuoso, pues, y es pues muy transparente, ¿no? Con una refringencia mayor inclusive que la del agua, ¿no? El segundo medio transparente es el lente o cristalino. El lente o cristalino que tiene un diámetro aproximadamente de longitud, es biconvexa, ¿no? Sobre todo es más convexa en la parte posterior que en la parte anterior. Está envuelto en una cápsula que se llama la cápsula del lente o cristaloide, ¿no? Que pues va a actuar dependiendo la contracción de las fibras musculares del músculo ciliar. Eh, a este fenómeno se le conoce como reflejo de acomodación del cristalino. Sirve sobre todo para captar la imagen y modificar sobre todo. Se podría decir que funciona ahí como el zoom del globo ocular, ¿no? Esta también va a estar apoyada en una fosa que se forma por el cuerpo vítreo denominado la fosa hialoidea. Bien, tanto córnea como cristalino son pues, órganos avasculares, que quiere decir pues, que no llegan vasos sanguíneos a estos dos lentes. Entonces, estos dos lentes, la córnea y el cristalino, se nutren por inhibición, que quiere decir pues que están bañados por humor acuoso y cuerpo vítreo, ¿no? Y por fuera la córnea estará bañada también por las lágrimas, las cuales dan esa nutrición a estas dos lentes. El último medio transparente es el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es el más grande de los tres y que ocupa las dos terceras partes de la cámara del globo, de la, de- del globo ocular, ¿no? Es de característica gelatinosa, ¿no? Donde en medio va a tener un conducto, acá observamos ese conducto que se denomina el conducto hialoideo. Ese conducto hialoideo antes era una arteria que irrigaba el lente, pero eso en la vida fetal, ¿no? O sea que el lente cristalino sí era irrigado por una arteria, pero en la vida fetal, a la cual a esa arteria se le denominaba la arteria hialoidea, ¿no? Pero ya en un ojo adulto, pues vemos que esta arteria se convierte en un conducto y la nutrición del lente cristalino pues se hace mediante el humor acuoso y el humor vítreo. Bien, bueno, entonces estas son las capas y medios transparentes o medios refringentes del globo ocular que conforman el órgano más importante de la visión. Dentro de ellos, pues vamos a ver que el globo ocular tiene que tener una motricidad, tiene que tener una movilidad, tiene que no desplazarse, sino tiene que movilizarse en distintas direcciones. Y para eso vamos a tener dos grupos de músculos, denominados los músculos rectos y músculos oblicuos. Los músculos rectos son cuatro y están localizados en los cuatro ejes del globo ocular: recto superior en la parte superior, recto inferior en la parte inferior, recto lateral y recto medial, ¿no? Como también podemos observar en esta imagen. Recto superior, recto inferior, recto lateral y recto medial. Entonces, como ustedes ya comprenderán, pues los músculos rectos llevarán el globo ocular en esas direcciones. El recto superior pues, pro, pro, realizar el movimiento de supraducción, o sea, llevar el globo ocular hacia arriba. Recto inferior de infraducción, el recto lateral de abducción y el recto medial de aducción. El otro grupo de músculos tenemos los músculos oblicuos, que son los músculos oblicuos superior o mayor, ¿no? Y este otro músculo que es el oblicuo menor o inferior.
Los músculos oblicuos pues tienen características de, ser, de tener fibras musculares oblicuas, ¿no? En el caso del músculo oblicuo superior, que también pues tiene una fibra muscular de aproximadamente unos 3 o 4 centímetros de longitud, que llega a tener contacto con un tendón. Este tendón se denomina la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor, donde cambian las fibras musculares de dirección. Y estas serán posteriores, estas se van a fortalecer de fibras transversas y se van a insertar en la esclerótica, pasando por debajo del músculo recto superior. El recto inferior no tiene esa masa muscular como tenía el músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo inferior es corto y se inserta en la cara interna de la órbita, cerca del control lagrimal, y de la misma manera sus fibras se distribuyen en la parte inferior del globo. ¿Cuál es la función de los músculos oblicuos? Pues es llevar, es rotar medialmente el globo ocular. Vamos a hacer una rotación medial. Si estos van a hacer una rotación medial, pues tiene que haber músculos que realicen la rotación lateral. Y para eso tenemos a los músculos rectos, superior e inferior también. Los músculos oblicuos, superior, inferior o mayor y menor, pues harán rotación medial. Y los músculos rectos, superior e inferior, harán rotación lateral. Bien, y ahí se completarían los 6 movimientos que tiene el globo ocular, que son supraducción, infraducción, aducción y abducción, rotación interna y rotación externa. Estos músculos entonces son inervados craneales denominados los pares craneales extraoculares, ¿no? Estos son el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Recordemos que el tercer par craneal se denomina el motor ocular común, el cual se encarga de inervar cuatro de estos 6 músculos, ¿no? ¿Cuáles? El recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior. Los 4 músculos que se músculo oblicuo. Y inerva del músculo recto lateral o externo del ojo. Bien. Hablando ahora acerca del globo ocular, ¿no? Vamos a tener a 3 estructuras o tres órganos muy importantes, que son las cejas, los párpados y el aparato lagrimal, ¿no? Las cejas pues son eh, dos estructuras que se localizan encima del globo ocular, compuestas por cilios, compuestas por folículos pilosos, ¿no? Que lo que evita que el polvo, el sudor o ingresen al globo ocular, ¿no? Porque este sudor, este polvo que se encuentra en la frente, ¿no? Entonces sirven ahí como medio de protección del globo ocular. Está compuesto de una cabeza, un cuerpo y una cola respectivamente. Otro órgano protector son los párpados. Los párpados son dos pliegues musculomembranos, uno móvil y otro inmóvil. Obviamente el párpado móvil, mientras que este va a ser inmóvil, ¿no? Están compuestos obviamente por dos bordes, un borde adherente que está por debajo del borde adherente, y pues se marca acá tal vez poco notorio el borde adherente inferior, que está representado por el surco palpebrogenial. Tenemos además un borde libre donde se van a implantar las pestañas. Este borde ciliar de estos cilios denominados pestañas, ¿no? Obviamente las pestañas se encuentran más pobladas en el párpado superior que en el párpado inferior, 350 aproximadamente, según lo que indica este. Dos ángulos denominados comisuras, comisura palpebral interna y comisura palpebral externa. En la comisura palpebral interna nosotros podemos observar una protrusión, una
una masa conjuntival que no es nada más que un espesamiento de la conjuntiva, ¿no? Y además donde se forma el lago lagrimal. Entonces acá el lago lagrimal, donde luego van a ingresar las lágrimas hacia el conducto nasolacrimal, ¿no? Que vamos a hablar posteriormente. Eh, Aparte de los párpados están constituidos de capas, ¿no? Una capa de un revestimiento cutáneo, ¿no? Vemos acá el revestimiento cutáneo, la piel, ¿no? Que es delgada, un tejido celular laxo de la piel. Debajo de él pues tenemos una capa muscular, ¿no? Como vemos acá, la capa muscular del párpado, es el músculo orbicular de los párpados, habíamos visto en la anterior clase. Una capa fibrocartilaginosa formada por un cartílago, vamos a cartílago. Ese cartílago se llama tarso, que en su interior tiene unas glándulas denominadas las glándulas tarsales de Neville, que desembocan en el borde ciliar junto con las pestañas, ¿no? Y su obstrucción nos producirá el famoso chalacio, ¿no? Eh, y encima de este cartílago que tenemos en ambos párpados está una capa fibrosa denominada la capa fibro, la capa que va a formar anchos, lo cual da ese medio de sujeción a los párpados, ¿no? Tenemos detrás de aquello un tejido muscular liso, y detrás del tejido muscular liso tenemos el tejido celular laxo, y por último tenemos una capa mucosa denominada la conjuntiva palpebral, que luego se convierte en un fondo de saco, y esta mucosa se cubre luego el ocular, ¿no? Entonces, vamos a ver que la conjuntiva tiene tres porciones, ¿no? Una palpebral que está detrás de los párpados, ¿no? Un fondo de saco conjuntival, que es mucho más profundo en el párpado superior que en el párpado inferior, y una conjuntiva vulvar que está en relación con el globo ocular. La conjuntiva es muy importante, ya que es en estos fondos de sacos donde nosotros aplicamos tratamientos con colirios. Bien. Bueno, entonces esta capa que parece delgada tiene siete capas muy importantes dispuestas de esa manera. Pasando al último aparato del globo ocular, tenemos el aparato lagrimal. El aparato lagrimal es obviamente, como dice su nombre, es aquel que va a formar las lágrimas. Está constituido de dos partes, una denominada la glándula lagrimal, situada en la parte externa del ojo, y otra que son las vías lagrimales. La glándula lagrimal pues, tiene una fosa labrada por los tubos frontal, que van a denominar la fosa lagrimal, donde va a alojar a dos porciones que tiene la glándula, un lóbulo principal y un lóbulo accesorio, ¿no? Obviamente ambas pues tienen alrededor de unos 20 conductillos que van a llevar las lágrimas de la parte externa a la parte interna del ojo, ¿no? Llegando hacia el ángulo interno, la comisura palpebral interna, donde se va a formar un lago, el lago lagrimal, y este lago lagrimal luego va a conducir las lágrimas hacia unos conductos denominados los conductos lagrimales, que son dos, uno superior, uno central y otro inferior. Estos dos conductos lagrimales llegan a unirse, que hay un punto de unión de estos conductos lagrimales denominados el conductillo de unión. Esto del conductillo de unión desemboca en un conducto mucho más grueso, si va el término, de mayor diámetro, denominado el conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal tiene dos porciones, una denominada el saco lagrimal y otro el conducto nasolagrimal propiamente dicho. Todo esto está revestido de mucosa, y esa mucosa levanta unos pliegues denominados unas válvulas. Pues, la válvula más importante de este conducto es la válvula de Hasner, localizada a nivel del meato inferior, que pues, justamente donde desemboca el conducto nasolagrimal, en esta porción de, las, de, la, de la cavidad nasal.
Entonces, pues de esta manera siguen esta dirección las lágrimas y esta conducción. Recordemos que la glándula lagrimal es inervada por el séptimo par craneal y las vías lagrimales por el quinto par craneal. Pasando ahora a estudiar en la boca, ¿no? Obviamente en la cavidad bucal vamos a encontrar el aparato o el sentido del gusto. Pero vamos a estudiar además sus estructuras anexas y sus relaciones con el resto de las estructuras de la cavidad bucal. Vamos a mencionar pues, que la cavidad bucal es la primera porción del tubo digestivo donde se produce la masticación, la insalivación, ¿no? La deglución, ¿no? Y va a servir para la articulación de las palabras. Entonces, pues en ella pues vamos a ver que está compuesta por muchas estructuras, ¿no? Donde vamos a ver que la boca se divide en dos porciones, una porción denominada vestíbulo y otra cavidad bucal propiamente dicha. ¿Quién separa el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha? Pues los dientes. Delante de los dientes y detrás de los labios vamos a llamar vestíbulo de la boca, y detrás de los dientes vamos a llamar pues cavidad bucal propiamente dicha. La boca tiene paredes, 6 paredes, una anterior que está formada por los labios laterales, las mejillas, una pared superior que va a ser el paladar, una pared inferior el suelo de la boca, una pared posterior denominada velo del paladar, donde vamos a encontrar las amígdalas. Los labios pues son también denominados, son dos pliegues músculo cutáneos, ¿no? Que están conformados por dos porciones, una porción pues cutánea y una porción mucocutánea, ¿no? La mucocutánea es la porción roja que pues tenemos a nivel de los adherentes, al igual que los párpados, como mencionábamos, con los surcos que se labran acá, el surco labio geniano, el surco nasolabial, mentolabial, etcétera, ¿no? Estos son los surcos para separar esta región denominada la región de los labios. El labio superior tiene un orificio debajo de la nariz denominado filtro. Vamos a ver que existe obviamente la hendidura bucal y las comisuras labial interna y esto, comisuras labial derecha e izquierda, ¿no? Bueno, más labios. Y vamos a hablar que los labios están hechos pues por también 4 capas, denominadas la piel. Vamos a ver que está recubierto de piel, donde vamos a encontrar folículos pilosos, glándulas sudoríparas. Luego de ello vamos a encontrar debajo de la piel un tejido celular subcutáneo, o sea, grasa, tejido vascular, etc. De los labios, acá tenemos el músculo orbicular de los labios, que son fibras circulares que van a dar esa propiedad de los labios de cerrarse, pues de cerrar la hendidura bucal. Detrás de los músculos labiales tenemos la mucosa labial, la mucosa que está detrás de los labios y que en su espesor vamos a ver la presencia de unas glándulas salivales menores microscópicas, lo que da a los labios, ¿no? Esta mucosa vamos a ver que se continúa con la gingiva, o sea, con las encías, ¿no? Y justo este surco que separa labio de encía lo vamos a denominar el surco gingivo-labial, ¿no? Donde obviamente en la parte media de nuestros labios vamos a encontrar los frenillos labiales, frenillo superior e inferior respectivamente. Las mejillas que pues forman la pared lateral de la boca, están pintadas acá de coloración lila o morada, tienen como una cara lateral, ¿no? Y unos bordes que separan de los párpados, por ejemplo, este surco que lo vamos a llamar un surco palpebrogeniano, la nariz también separada de las mejillas, el surco nasogeniano, los labios, el surco labio geniano, el borde inferior de la mandíbula y el borde anterior del músculo macetero delimitarán las mejillas. De la misma manera está constituido por planos anatómicos, lo cual van a ser la piel pues que cubre de la misma manera está constituido de folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.
hay una masa específicamente que nosotros conocemos a nivel de las mejillas que da ese regordete en las mejillas, que se denomina la bola adiposa de Bichet, ¿no? Es esta masa que, por, como lo habíamos mencionado, ¿no? Da ese regordete a las mejillas, ¿no? Hay algunas personas que no les gusta esta masa adiposa y pues se extraen, ¿no? Y la extracción se realiza por el carrillo bucal, o sea, por la parte interna de la boca. Tenemos, luego vamos a ver qué está constituido detrás de, de la bola adiposa de Bichet. Tenemos este músculo, es un músculo bucinador, es un músculo facial, pues nos da la propiedad de silbar o soplar, ¿no? Y luego pues tenemos a la mucosa o carrillo que está recubriendo también las paredes laterales, la pared interna de la boca, donde vamos a ver la desembocadura de este conducto parotidio de este conducto que desemboca a la altura del segundo molar superior, ¿no? En una papila. El velo del paladar, o sea, la pared posterior está constituida por dos pilares. Un pilar anterior, paloso, que se dirige del paladar a la lengua, y otro pilar que se dirige del paladar a la faringe, palato-faringe. En medio de ellos, acá con número 7, en medio de los dos pilares vamos a encontrar la amígdala o tónsila, ¿no? Que tiene, son dos acá, obviamente, y que tienen esta función linfoide, ¿no? Sirven para la formación de linfocitos B y dan cierta protección a la cavidad bucal. Recordemos que, que las amígdalas, las palatinas, no son las únicas, pues aparte de ellas tenemos cuatro amígdalas más, una localizada en la base de la lengua, otra localizada en la epifaringe o la rinofaringe, o sea, hay dos ahí encima, la faringe y la tubárica, y una quinta que pues algunos autores la nombran que está a nivel de la laringe. Estos dos, a los costados, la amígdala y los dos pilares, van a formar también es un órgano central denominado la úvula, que en su espesor vamos a tener un músculo denominado el músculo ácidos de la úvula. Ahí vemos claramente en este esquema las amígdalas, delante de la amígdala este pilar, el pilar palatogloso, y detrás de la amígdala el pilar palatofaringe. En medio la úvula, que conforma ahí el velo del paladar. El paladar, ahora hablando del techo o bóveda palatina, está constituida por una porción dura ósea formada por las apófisis palatinas de los huesos maxilares y las porciones transversas del palatino. Entonces son dos huesos quienes forman el paladar duro, el hueso maxilar, ¿no? Las apófisis palatinas, y las dos porciones transversas del hueso palatino, ¿no? En medio, en la parte interior, pues tenemos un conducto, la fosa incisiva, donde tenemos el conducto incisivo por donde van a pasar vasos y nervios nasopalatinos, y en la parte posterior tenemos unos conductos que se llaman los conductos palatinos posteriores, que sirven para el paso de vasos y nervios palatinos posteriores. Detrás de esto vamos a tener a una serie de músculos denominados el paladar blando. El paladar blando entonces está constituido por 5 músculos. De estos 5, 4 son pares y uno es impar. Estos primeros 4 son pares y el último, o sea, el que forma la úvula, pues es el único impar, ¿no? Vemos acá el, este músculo denominado el músculo elevador del velo del paladar, que es un músculo par, ¿no? O periestafilina externo, ¿no? Que se insertará en la apófisis pterigoides, llegará hasta el velo del paladar, etcétera, inervado por el trigémino, por el décimo par craneal, ¿no? Aquí tenemos el otro músculo, el tensor del velo del paladar con dos porciones, una porción oblicua, otra porción transversa, que tensa el músculo, ¿no? Que tensa el velo del paladar, y en el medio, en el espesor de los pilares anterior y posterior, vamos a tener los músculos palatogloso y palatofaringeo respectivamente. Y acá, como único músculo, pues tenemos el músculo ácido de la boca. Es un músculo impar, ¿no? Estos músculos, entonces, lo que hacen, sobre todo el elevador del velo del paladar, eleva el paladar para evitar que los alimentos que están ingresando a la cavidad bucal pasen a la cavidad nasal, ¿no? Entonces, hacen evita que pues, suceda que
Pero en caso de vómitos, como ustedes saben, pues el alimento puede dirigirse tanto a cavidad nasal, ¿no? Rompiendo así esta barrera, ¿no? Pero ya es algo que no se puede controlar, ¿no? Recordemos que el elevador del velo paladar es inervado por el décimo par craneal, el tensor es inervado eh, por el par craneal 5, ¿no? Y el palato gloso y palato faríngeo son inervados por el noveno par craneal, ¿no? Bien. Pasando a ver ahora el piso de la boca, pues el piso de la boca está constituido sobre todo por una capa mucosa que está debajo de la lengua. Este surco que separa encías y lengua se denomina eh, surco gingivolingual. En este surco gingivolingual vamos a encontrar unos pliegues denominados pliegues sublingual, ¿no? Donde van a desembocar unos conductos, los conductos de las glándulas submaxilar y sublingual, ¿no? Vamos a encontrar en la parte media el frenillo de la lengua, ¿no? Y pues es bastante húmedo justamente por la desembocadura de estos dos conductos, de estas dos glándulas. Como vemos acá, pues tenemos a la glándula submaxilar y tenemos este conducto de color verduzco que está desembocando justamente en esas carúnculas, en esos pliegues que se forman en el piso de la boca, en el surco gingivolingual. Bien, debajo de esa mucosa que está recubriendo el piso de la boca tenemos un músculo muy importante denominado músculo miloioideo. Este músculo de fibras oblicuas y que pues hay otro músculo genioideo que está encima del miloioideo, servirán sobre todo para el descenso de la mandíbula y también la conformación del piso de la boca. El piso de la boca obviamente está constituido por este órgano muy móvil que es la lengua, que pues también tenemos que estudiar tanto por fuera como por dentro. Si estudiamos la configuración externa de la lengua, vamos a indicar que es de forma ovoidea, como ustedes están viendo acá, ¿no? Tiene dos caras, una cara dorsal, una cara ventral, tiene bordes laterales, tiene un vértice, ¿no? La punta de la lengua, y tiene una base. Si tiene un vértice, puede tener una base, la base de la lengua. La cara dorsal es muy importante, pues en ella vamos a presentar muchas estructuras, ¿no? Unos receptores muy importantes que van a formar el aparato del gusto, el sentido del gusto, ¿no? En la cara dorsal primero vamos a dividir la lengua en dos mitades. Hay un surco longitudinal en la parte media que va de anterior a posterior, posterior a anterior, como quieran, y un surco en forma de V abierta hacia adelante, que se denomina la V lingual o sí, surco de la B lingual, ¿no? La parte media es denominada el agujero ciego a esta nivel, ¿no? La B lingual delimita entonces la cara dorsal, vamos a dividir en que detrás de la B lingual vamos a llamar base de la lengua, donde encontramos todas estas prominencias, ¿no? Formarán las amígdalas, la amígdala lingual, una derecha y otra izquierda, respectivamente, ¿no? Delante de la bilingual, pues vamos a encontrar ya una serie de receptores denominados las papilas gustativas. Encontramos 9 papilas denominadas las papilas circunvaladas, una central y luego 4 a los costados, no son las papilas circunvaladas o papilas caliciformes, que la función que tienen es de percibir el sabor amargo. Luego tenemos las más abundantes, que son las filiformes, que son un número de 300, 400 papilas filiformes, y luego unas dispersas, claro, blanquecinas, que parecen cabezas de hongos, pues por eso se les denomina papilas fungiformes, ¿no? A los costados tenemos unas papilas en forma de hoja denominadas las papilas foliadas. Vamos a ver además que la base de la lengua, o sea, la amígdala lingual, se conecta con este cartílago de la laringe por medio de unos pliegues denominados los pliegues, pues, denominados glosoepiglóticos, dos pliegues glosoepiglóticos laterales que estoy mencionando acá, y uno que se denomina glosoepiglótico medio. Entonces, este cartílago del epiglotis se conecta con la base de la lengua. ¿Esto con qué fin? Para cuando el alimento sea deglutido, ¿no? La base de la lengua empuje este cartílago y cierre la vía aérea y el alimento pase a vía digestiva, ¿no?
porque si el alimento pasara vía aérea, pues nos atragantaríamos y obviamente se produciría el fenómeno de la tos para expulsar aquel cuerpo extraño que está ingresando vía aérea. Estas dos fositas que están localizadas entre la base de la lengua y el cartílago epiglótico y los pliegues se denominan valléculas, que también pues en ella vamos a tener la presencia de, de papilas gustativas. Ahí están las papilas gustativas de acuerdo a su forma: fungiformes, forma de hongo; caliciformes, forma de cáliz; filiformes, con pelitos. Ahí por eso tenemos esa, esa característica de nuestra lengua, que es aterciopelada. Bueno, y tenemos además pues la distribución, ¿no? Donde se captan mejor los sabores. En la punta del dulce, a los costados el sabor salado y ácido, y justo a nivel de las papilas circunvaladas el sabor amargo. Tenemos distintos tipos de lenguas. Por ejemplo, está la aframbuesada, que podemos encontrar por ejemplo en la rubiola. Lenguas geográficas, lenguas quemaduras, lenguas brillosas, lenguas fisuradas, ¿no? Y pues si hablamos ahora de la constitución, la configuración interna de la lengua, pues tenemos a este hueso muy importante, que es el hueso hioides, que tiene un cuerpo, una asta mayor y una asta menor, que servirá para la inserción de músculos de la lengua y músculos de la laringe. Entonces en ese hueso, acá tenemos el hueso hioides, y en estructuras óseas y mucosas vamos a ver que se insertan 17 músculos que dan bastante motricidad a la lengua, donde el más grande se va a insertar acá en la mandíbula, en el cuerpo, en estas denominadas apófisis genis, que se van a extender. Pues este músculo se llama el genioglosso, ¿no? Que es el músculo más grande, con tres fascículos, uno anterior, otro medio y otro posterior, que obviamente le dan esa característica, bueno, ese comportamiento móvil que tiene la lengua. Tenemos otros músculos como el hiogloso, el estilogloso, el faringogloso, el gloso, el estilogloso, ¿no? Son músculos pares que principalmente se van a insertar en los bordes laterales de la lengua, lo que van a hacer que permitir a la lengua ensancharse en sentido transversal, ¿no? Y ayudar también a la propulsión y a la retropulsión de la lengua. Tenemos a un solo músculo impar, que se denomina el músculo longitudinal superior, que se extiende de asta mayor de hueso hioides a la otra asta, sin dividirse, ¿no? El resto son todos músculos pares, que pues en conjunto formarán 17 músculos, ¿no? Estos músculos están inervados en el craneal, que es el nervio glosofaringeo, ¿no? El glosofaringeo es quien, perdón, no el glosofaringeo, hipogloso. El nervio hipogloso es quien dará inervación motriz a todos estos músculos de la lengua, ¿no? Lo cual su parálisis producirá la famosa glosoplejía. La irrigación de la lengua, una arteria proveniente de la carótida externa, terminal, la arteria lingual. El drenaje venoso también a través de las venas linguales, que drenarán ya hacia la yugular interna. La inervación sensorial de la lengua muy grande. Dos tercios anteriores es recogida por el nervio facial. El tercio posterior es recogido por el nervio glosofaringeo y las valléculas por el nervio vago. Son tres pares craneales que se encargan de recoger el gusto facial, glosofaringeo y vago, ¿no? Mientras que el que recoge el estímulo sensitivo, dolor, termoalgésico, ¿no? y depresión es el nervio trigémino a través del nervio lingual. La inervación motora, como bien mencionado, el nervio hipogloso se encarga de dar inervación motora a los músculos de la lengua, y su parálisis producirá pues la famosa glosoplejía, que es pues la incapacidad de la motricidad en la lengua. Las glándulas salivales, como obviamente tenemos que estudiar también, que esté la cavidad bucal, se clasifican primero en dos grupos: glándulas salivales mayores y menores.
Estas son las tres glándulas salivales mayores. Las menores se encuentran localizadas en la mucosa de la boca y son microscópicas, ¿no? Tenemos que estudiar las células, presentan bastantes patologías. En ellas vamos a subigual, más pequeñita debajo de la mandibular, debajo de la mandíbula, la mediana y la más grande, la parótida, ¿no? Que tiene sus conductos, el conducto de sternum, el conducto parótido de sternum, el conducto de submandibular de cuarto y 15 conductos, en donde el más grande es el conducto de Rivini de la glándula sublingual. Este desemboca en la pared lateral de la boca, mientras que estos lo hacen en el piso de la boca. Este es inervado por el noveno par craneal y estos dos pequeños son inervados por el nervio facial. Los dientes, pues también son estructuras muy importantes para la masticación. Pues tenemos 4 grupos de dientes incisivos, caninos, premolares y molares que llevan el nombre de acuerdo a la función que realizan. Incisivos, cortarán, caninos, harán, premolares y molares morderán como su nombre. Tenemos 2 grupos de dientes, los temporales o de leche, que son el número de 20, con 10 dientes en la arcada dentaria superior y 10 en la arcada dentaria inferior, ¿no? ¿Cuáles son estos dientes? Pues son 4 incisivos, ¿no? Caninos, que son los molares. Primer y segundo molares son los que tienen los niños, donde la erupción comienza a partir de los 6 meses de edad y terminan hasta los 5 años, 5, 6, 7 años de edad, donde empiezan a caerse las piezas dentarias, ¿no? Eh, para luego erupcionar los dientes definitivos o permanentes, que son ya pues 32 piezas dentarias, ¿no? Tenemos 12 piezas dentarias, ¿no? 1, 2, a ver, vamos a botar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, son 36, pues tenemos 16 piezas dentarias en la arcada dentaria inferior y en la arcada dentaria superior respectivamente, ¿no? Donde vamos a tener 4 incisivos, 2 centrales y 2 laterales. Vamos a tener los caninos, que son obviamente derechos y izquierdos. Acá ya pues tenemos a los premolares, ¿no? Primer premolar, segundo premolar. Tenemos a, lo, a las a los molares, que son el primer molar, segundo molar y tercer molar respectivamente, ¿no? Entonces estas piezas dentarias empiezan a erupcionar a los 5, 6, 7 años de edad, ¿no? Y la última pieza en erupcionar es esta, la tercera, la molar del juicio, el tercer molar, que lo hará aproximadamente a los 21 años de edad aproximadamente, ¿no? Bien, entonces igual tenemos una configuración externa donde se estudia, por ejemplo, la corona del diente, la raíz del diente y en medio de él el cuello, ¿no? La corona pues tiene porciones, ¿no? Bordes, incisales, unas caras que van a mirar hacia la lengua o hacia el paladar. Vamos a ver una cara que va a mirar hacia el vestíbulo de la boca, etcétera, ¿no? Y la raíz pues tiene una base, un cuerpo y una punta denominada ápice, donde encontramos un orificio para el ingreso de vasos y nervios del diente. La raíz, como bien les había mencionado, pues es la más larga, la tenemos a nivel canino, y son monorradiculares en los incisivos, caninos y premolares, birradiculares en los molares inferiores y trirradiculares en los molares superiores, ¿no? Entonces es una característica muy importante. La configuración interna del diente está constituido, obviamente, la parte de la corona está constituida primero por un esmalte de coloración blanquecina, también llamado marfil del diente, que le da la coloración blanquecina como habíamos mencionado. Luego su capa interna está constituida de unas fibras radiadas denominadas dentina de coloración amarillenta. Dentro de la dentina pues tenemos a la cámara pulpar, donde se localiza la pulpa del diente, ¿no? Donde van a estar vasos y nervios que van a dar la nutrición a este órgano. A nivel de la raíz, el esmalte se continúa con el cemento, ¿no? El cemento pues tenemos en la parte externa
en relación con el alveolo dentario. Luego tenemos la dentina que se continúa a nivel de la raíz y la cámara pulpar. Vamos a tener los conductos dentarios que obviamente están pasando vasos y nervios dentarios, ¿no? Provenientes del trigémino y provenientes de los vasos alveolares. Pues el diente, el cemento tiene que unirse al alveolo dentario por un ligamento denominado el ligamento periodontal que pues, está también revistiendo todo el alveolo. Las encías o gingiva, que son mucosas que se encuentran recubriendo entre los dientes y que van a tener contacto con las encías, el paladar y el piso de la boca. Y para terminar tenemos a los músculos masticadores. Los músculos masticadores pues son 4 músculos. Vemos acá el músculo temporal, es un músculo radiado de forma de abanico, donde su vértice termina a nivel de la apófisis coronoides de la mandíbula. Sirve para la elevación de la mandíbula y la propulsión. Tenemos al músculo macetero, un músculo muy fuerte y resistente, que se inserta a nivel del arco cigomático y luego insertándose a nivel del gómero. De la misma manera que lleva la mandíbula, ¿no? Y tal vez pues les faltó una imagen acá para mostrar los músculos pterigoideos. Los pterigoideos medial y lateral, que servirán para los movimientos de propulsión, retropulsión y los movimientos de lateralidad de la mandíbula. Bien, recordemos que el glosofaringe también es un par craneal que se encarga de inervación de las amígdalas, de la base de la lengua y parte del tímpano, ¿no? Pues ahí lo vamos a tener. Pues vamos a estudiar las fosas nasales, componentes como la nariz, la cavidad nasal, los senos paranasales, el sentido del olfato y la rinofaringe. Pues la nariz está constituida pues ahí por en partes muy importantes, en la forma de una pirámide, ¿no? Donde vamos a estudiar un dorso, que es el dorso de la nariz, la base de la nariz, donde vamos a encontrar estos orificios, las narinas y que es pues, el tabique nasal, las caras laterales de la pirámide nasal, donde en la parte inferior vamos a estudiar las alas de la nariz. El surco, denominado el surco nasogeniano, y un poco de surco nasopalpebral que divide en párpados y en mejilla. El surco acá que divide el labio superior con la nariz, el surco nasolabial. La constitución, bueno, como habíamos mencionado, es una configuración externa, como podemos observar, ¿no? Los distintos tipos de nariz existen, aguileñas, cóncavas, rectas, convexas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí está pues, más tipos de nariz que pueden observar, más tipos. La configuración interna. La configuración interna está compuesta por piel, una capa muscular que va a presentar los músculos perinasales, que van a ser el elevador del ala de la nariz, el transverso, el dilatador de las narices. El músculo mirtiforme del grosor del tabique. Debajo de esta capa muscular tenemos una capa fibrocartilaginosa, donde vamos a tener el hueso nasal formando el dorso de la nariz, que da la configuración de la nariz. Tenemos cartílagos, como los cartílagos triangulares, los cartílagos alares con dos porciones, una medial y otra lateral, que van a formar la punta de la nariz. Y sobre todo vamos a ver la parte cutánea, o sea, mejor dicho, la parte interna de la cavidad, de la cavidad nasal, denominada vestíbulo nasal, ¿no? Donde hay una porción que se denomina lumen nasal, quien separa la parte cutánea de la porción mucosa de la cavidad nasal. Este espacio denominado el vestíbulo nasal está constituido por pelos, estos pelitos denominados vibrisas, ¿no? Que sirven como medio de protección para la cavidad nasal. La cavidad nasal propiamente dicha está constituida de un piso, techo, de paredes laterales, tabique nasal y dos orificios, uno anterior piriforme y otro posterior también denominado coano. El piso y el techo, pues el piso está constituido por el paladar duro, que ya lo habíamos hablado, o sea, el hueso maxilar y el hueso palatino, mientras que el techo está constituido de huesos nasales, el hueso frontal, de la lámina cribosa de los moldes y el cuerpo de los humanos. Son los que forman el techo.
La pared lateral está constituida de estructuras convexas que se denominan cornetes. Como tenemos un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior, divididos por espacios denominados meatos, meato superior, meato medio y el meato inferior. Estas estructuras convexas, curvadas, le dan esa particularidad a la fosa nasal, ya que el aire que ingresa pues tiene que arremolinarse a este nivel y ese arremolimiento pues, se realiza justamente en los cornetes nasales. A nivel del meato superior e inferior, pues tenemos la desembocadura de los senos paranasales que vamos a estudiar más adelante. En el meato inferior, la desembocadura del conducto nasolabial. En el meato medio, pues tiene otras estructuras a estudiar, como la bula etmoidal, el pliegue semilunar, que forman acá un canal denominado hiato semilunar, que sirve nada más para la desembocadura de este gran seno, que es el seno frontal. El tabique nasal, constituido por una porción ósea perpendicular de los moldes y otro, el vómer. Esta es la parte ósea, mientras la parte anterior está localizada acá, constituido por cartílago del tabique. Un desvío del tabique muy acentuado, podemos observar. Y pues este es el edificio anterior de forma piriforme, está constituido por los huesos nasales hacia arriba y los huesos maxilares hacia los costados. Un edificio posterior denominado coana, que vemos en la parte superior por el cuerpo de huesos esfenoides, hacia los costados las apófisis pterigoides, hacia abajo la lámina horizontal del palatino y dividiendo esto pues tenemos al vómer. Vemos más acá de las coanas. Fíjense, el esfenoide es justamente quien conforma, sobre todo, dos límites importantes de las coanas, sobre todo su cuerpo y las apófisis pterigoides. Acá la lámina horizontal del palatino y acá el vómer. La irrigación es muy importante, son ramas provenientes de la arteria maxilar, y la arteria maxilar, rama de la carótida externa. La arteria maxilar emite una rama, que es la arteria esfenopalatina, que se va a encargar de irrigar la pared lateral de la cavidad nasal, dando origen a las arterias nasales externas, la arteria nasopalatina que viaja por el tabique nasal. Entonces, esta imagen lo que está haciendo es desplegar el tabique nasal hacia arriba, ¿no? Pues lo colocamos en su posición normal, pues vamos a localizar acá la arteria nasopalatina que irriga el tabique nasal y que sobre todo forma un plexo muy importante denominado el plexo de Kiesepa. Este plexo está localizado en la parte anterior del tabique nasal y si ocurre una lesión en este plexo se produce la famosa epistaxis anterior. La inervación, tenemos una inervación sensorial, obviamente por el primer par craneal. El primer par craneal atraviesa los orificios de la lámina cribosa y se distribuye en la mucosa tanto de la pared lateral como del tabique, confiriendo así esta propiedad de la olfacción, ¿no? Son receptores que se van a localizar a nivel de la mucosa nasal y que van a captar los olores, ¿no? Y constituyendo así este órgano, ¿no? De los sentidos que es la olfacción, para luego la olfacción sea percibida por el primer par craneal, el bulbo olfatorio y el nervio olfatorio, y luego sea llevado hacia el cerebro, donde terminará en unas estructuras muy importantes denominadas el riноencéfalo. Pero para dar inervación sensitiva, pues tenemos al nervio trigémino, quien va a dar inervación, sobre todo pues, sensitiva, como habíamos mencionado, de la mucosa nasal. Los senos paranasales, como ya hemos mencionado, pues se dividen en cuatro: son los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales, que son el número de 20, y este posterior, que va a ser el seno esfenoidal. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que sirven para la resonancia de la voz, sirven para el calentamiento del aire, y algunos libros mencionan que sirve para pues, disminuir el peso de la cabeza.
Estos tienen que ser cavidades aéreas, neumáticas, pues provistas de moco y que pues si existiese alguna secreción interna, pues sobre todo moco, eh, estaremos bajo un cuadro tal vez de sinusitis. Aquí tenemos más senos paranasales. Eh, la desembocadura de los senos paranasales, como vemos acá, en el meato medio se encuentran los senos etmoidales anteriores, el seno frontal, y el seno maxilar. Mientras que en el meato superior desembocan los senos etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. Y en el meato inferior con una sola bruma. La rino, la oro y la laringofaringe, que son porciones ya de la faringe, donde sobre todo vamos a estudiar la rinofaringe, donde encontramos la desembocadura del conducto auditivo, la trompa de Eustaquio, muy importante, y encontramos las dos amígdalas, como hablamos, la amígdala faríngea, localizada a nivel del amígdala tubárica, alrededor del orificio tubario. Bueno, tenemos dos porciones más que estudiar, que son el oído y la laringe. Pues vamos a hacerlo más puntual y concreto para que ustedes puedan entender, puedan comprender, ¿no? Y puedan ya ahí sacar sus propias conclusiones, ¿no? Que es lo más importante. Pues vamos a ir al oído. El oído pues se encarga de recoger la audición, ¿no? Y está constituido por tres componentes: un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo y medio pues tiene la facultad, tiene la función de llevar las ondas sonoras hacia el oído interno. El oído interno es quien captará y quien transformará estas ondas sonoras en estímulos nerviosos. Pero a su vez el oído interno tiene una función de equilibrio. O sea, oído externo y medio, transmisión de sonido; oído interno, transformación del sonido, y además de llevar el equilibrio al cuerpo humano. El oído externo está constituido por dos porciones: el pabellón auricular o la oreja, que tiene forma ovoidea, tiene una cara externa provista de pliegues, como vamos a ver acá. El hélix, luego tenemos el antihelix, que pues tiene una división en la parte superior, donde vamos a encontrar una fosita, la fosita triangular, unas prolongaciones acá a este nivel denominado el trago y el antitrago, divididos por un surco intertrágico, una excavación denominada concha. Y bueno, eso es lo que podemos observar. No está constituido sobre todo de piel, está revestido de pues también vamos a tener músculos extrínsecos, intrínsecos, porque no tiene ninguna funcionalidad. Así que no es necesario hablar de esos músculos. Para los que quieran, pues ahí tenemos el auricular anterior, auricular posterior, auricular superior, eh, y, y pues estos músculos, como les había mencionado, no tienen ninguna funcionalidad en el pabellón auricular, solamente para fines anatómicos, nada más, ¿no? Y la inervación pues está constituida por ramas del plexo cervical superficial, ramas del facial, ramas del nervio vago, del trigémino, etc., ¿no? La irrigación es muy importante, pues vamos a tener una arteria que está en la parte anterior, que es la arteria temporal superficial, y en la parte posterior, que es la auricular posterior. Ambas son provenientes de la arteria carótida externa, mientras que el drenaje venoso lo van a hacer a través de la vena yugular externa, sobre todo. Drenaje linfático tenemos delante del pabellón auricular. Nódulos o ganglios linfáticos preauriculares, retroauriculares, muy importantes para el diagnóstico clínico. La otra porción del oído externo está constituido por el conducto auditivo externo. Este conducto pues tiene 2 a 3 centímetros de longitud. Este conducto está constituido de dos porciones: una porción cartilaginosa y una porción ósea, ¿no? La porción cartilaginosa pues eh, ocupa los dos tercios externos, mientras que la porción ósea el tercio interno.
Se extiende desde la concha hasta la membrana timpánica. Está revestido de piel en todo su trayecto, incluso en la membrana timpánica, vamos a ver que está revestida de piel y que no es rectilínea como tal vez vemos acá en la imagen, sino que es sinuosa, pues tiene una primera curvatura hacia arriba y luego una segunda curvatura hacia abajo. Y pues eh, es muy importante, sobre todo para la inspección de la membrana timpánica, hay que hacer ciertas maniobras para rectificar el conducto auditivo externo. Obviamente, la exploración del oído externo a través de la otoscopía, que es el estudio para la observación del oído, vemos la membrana timpánica. Esta es la membrana timpánica transparente, sana, donde vamos a observar obviamente la presencia de la articulación del mango del martillo, el martillo del sesilio, su reborde, que es la porción densa de la membrana timpánica, una porción flácida, muy delgada, ¿no? Que puede romperse fácilmente. Esto lo denominamos el cono luminoso, que es la reflexión que hace la luz en la membrana timpánica, y el ombligo, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? La inervación por el nervio trigémino, por el nervio vago, por ramas del nervio facial que van a dar inervación al conducto auditivo externo. Como habíamos hablado, la membrana timpánica, también llamada miringe, ¿no? Que tiene un ombligo, que tiene la articulación del mango del martillo, ligamentos a los costados denominados tímpanos malleolares, una porción densa y una porción flácida. Bien, bien, esta porción denominada el cono luminoso, ¿no? Con la miringe tiene un grado de inclinación hacia el piso del conducto auditivo externo de unos 45 grados. Esto es muy importante, sobre todo para la, la timpanocentesis que pues tienen que realizar algunos procedimientos dentro del oído medio. El oído medio, el oído medio, que está constituido por la caja del tímpano y dentro de ella unos huesecillos, los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Vamos a ver que esta caja está constituida por 6 paredes, ¿no? Donde el techo lo vamos a llamar el tegno tímpano, el piso yugular, porque está en relación con esta vena, la vena yugular interna, la pared externa constituida por la membrana timpánica, la pared interna la relación que tiene con el oído interno a través de dos ventanas, la ventana oval y la ventana redonda. La pared anterior, donde vamos a tener una relación con la tuba auditiva, y la pared posterior con unas celdas denominadas las celdas mastoideas. Como habíamos mencionado, la función principal es la transmisión de las vibraciones a través de la membrana timpánica por medio de los huesecillos. Bien, acá están los límites, ¿no? Límites, el techo, como habíamos mencionado, que lo único que va a separar es la cavidad craneal de la caja del tímpano. El suelo está en relación con la vena yugular interna, por eso también se llama pared yugular, y tiene algunas celdas mastoideas. La pared lateral es membranosa, como habíamos mencionado, que está compuesta por la miringia, membrana timpánica. La pared constituida por la comunicación con las células mastoideos, donde existe un orificio que se llama el adictus adantium. Tenemos la tercera porción de la pared facial. Pues recordemos que el nervio facial tiene un trayecto intrapetroso y de 3 subtrayectos, y donde uno de ellos está en relación con la pared posterior de la caja del tímpano. Además, por la presencia de un músculo muy importante, que es el músculo del estribo. La pared anterior tenemos la relación con la arteria carótida interna. Vamos a ver la trompa auditiva de Eustaquio y la presencia de otro músculo, el músculo tensor del tímpano o el músculo del martillo. La pared medial está constituida por 2 ventanas que vemos de fondo, la ventana oval y la ventana redonda. Está cerrada por la platina del estribo y está cerrada por la segunda membrana timpánica. Una prominencia que es la denominada promontorio, donde encontramos unos canales y encima de estos canales el nervio timpánico, que es proveniente del faringio, que se encarga de inervar la caja del tímpano en conjunto.
Vemos también que el oído está constituido por unas celdas denominadas las células mastoideas, que están en el espesor de la región mastoidea de la apófisis, que comunican la caja del tímpano con estas a través de un orificio denominado auditus ad antrum. Estas lo único que sirven es para aumentar las ondas sonoras que están ingresando por el conducto auditivo externo y amplificándolas, llevándolas así a través de los huesos hacia el oído interno. La trompa faringotimpánica, que tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa, más cartilaginosa que ósea, ¿no? Revestida por una mucosa, con dos orificios, uno timpánico y otro tubárico, que están inervados por el glosofaringio, lo, lo cual tiene la función de regular la presión atmosférica dentro de la caja del tímpano, para así evitar que se rompa la membrana, ¿no? Ya que ingresa una determinada presión atmosférica por el conducto auditivo externo, la cual debe ser regulada por la trompa auditiva, ¿no? En los niños, pues esta trompa auditiva es disfuncional, es por eso que las otitis medias en niños es mucho más frecuente, justamente por la poca funcionalidad que tiene la trompa. Ya en el adulto esto pues va viendo mejor la presencia de un epitelio ciliar que está revestido y pues evita que existan infecciones frecuentes a nivel del oído. Los huesecillos del oído, como habíamos mencionado, pues tenemos el martillo, hay quien queda el estribo del martillo con sus dos apófisis, una larga, ¿no? Esta que denomina el mango, que se articula con la membrana tipánica, la cabeza con una superficie articular para el yunque, el yunque con una porción transversa, una porción vertical, una superficie articular para la cabeza del martillo, una porción inferior denominada lentículo que sirve para articularse con la cabeza del estribo, dos ramas laterales del estribo y una platina que esta servirá para articularse con la ventana oval de la pared interna de la caja del tubo. Ahí vemos la articulación de los huesillos, martillo, el yunque y posteriormente el estribo. Pues hay dos músculos, como habíamos mencionado, ¿no? El músculo del martillo y el músculo del estribo. Ese es el músculo del martillo, y acá es el músculo del estribo, que lo único que van a hacer es tensar y relajar la membrana timpánica, uno inervado por el trigémino, el martillo, y otro inervado por el del estribo, que pues se encargarán de dar esa inervación, ¿no? Respectiva a estos músculos. La irrigación del oído medio está pues dada por la arteria timpánica, rama de la arteria maxilar, la arteria mastoidea, rama de la arteria auricular posterior, y ramas provenientes de la arteria meningia media, faringe ascendente, del conducto pterigoideo, timpánicas. El drenaje venoso se lo hace a nivel del seno petroso superior y del plexo venoso pterigoideo. La inervación, pues el plexo timpánico, son las ramas provenientes del glosofaringio y para una inervación pues, de los nervios carótico timpánicos, ¿no? El laberinto, el oído interno se denomina laberinto, junto así, está formado por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo tiene porciones, como ser el vestíbulo que vemos acá, unos conductos semicirculares que son tres, uno superior, uno posterior y otro lateral, uno que tiene forma de caracol que da dos vueltas y media alrededor de un eje que se denomina la cóclea, ¿no? Y pues que este laberinto óseo está bañado por un líquido denominado perilinfo. Existe un laberinto denominado el laberinto membranoso que está en el interior de este laberinto óseo, que de la misma manera está constituido por conductos semicirculares. Dentro del vestíbulo vamos a encontrar dos sacos denominados el utrículo y el sáculo. Y dentro de la cóclea pues vamos a encontrar una rampa que se denomina la rampa coclear. Ya dentro de esta membrana pues va a estar bañada por endolinfa. Las funciones, como habíamos mencionado, que pues la cóclea se encargará de la transformación de las ondas sonoras en un estímulo nervioso, mientras que el utrículo y el sáculo y los conductos semicirculares formarán el nervio vestibular para llevar las funciones de equilibrio al cuerpo humano.
Vemos acá el vestíbulo. El vestíbulo pues es este, que en su interior tenemos el laberinto membranoso, dos porciones del laberinto membranoso, el utrículo y el sáculo, unidos por un conducto en el cual circula el líquido por dentro endolinfático y por fuera perilinfático, ¿no? Tenemos los conductos semicirculares superior, posterior y lateral, con porciones ampulares y no ampulares en cada uno de esos conductos. Tenemos al laberinto óseo con los conductos semicirculares, ¿no? Igual de la misma manera, uno anterior, posterior y lateral, lo que habíamos hablado. La cóclea, ¿no? La cóclea o caracol, que consiste en una espiral que da 2 vueltas y media alrededor de un eje. Este eje se denomina modiolo, modiolo y que pues está constituido de tres rampas, dos del laberinto óseo, una rampa timpánica superior y una rampa vestibular en la parte superior, inferior, ¿no? Rampa vestibular y rampa timpánica, ¿no? Y en la parte media de coloración azul, una rampa formada sobre todo por el laberinto membranoso que va a ser la rampa coclear. Esta la rampa coclear es muy importante, pues en ella se asienta el receptor más importante del oído, que es el organito de Corti, quien va a transformar la onda sonora en estímulo nervioso, llevándolo luego por estos nervios que observamos acá, que son los nervios cocleares, ¿no? Para formar así un nervio de grueso calibre que va a ser el nervio coclear. En cada filete nervioso tiene un ganglio que se denomina el ganglio coclear. Como vemos acá, a nivel de la cóclea, la rampa vestibular, la rampa timpánica, la rampa coclear. Recordemos que estas dos superiores, superior e inferior, pertenecen a la al laberinto óseo y esta pertenece al laberinto membranoso. Lo que quiere decir que acá va a circular líquido perilinfático y acá el líquido endolinfático. Esta rampa, la rampa coclear, se podría decir que es la más funcional. Está constituida de tres partes: una membrana basilar hacia abajo, una membrana vestibular también llamada de Reisner y un ligamento espiral. En la membrana basilar se localizan pues todos los organitos de Corti, ¿no? Que transforman la onda sonora en estímulo nervioso, como estamos viendo acá, un filete nervioso con su prolongación que se denomina, o con su especialmente que se denomina el ganglio de Corti, para luego formar y llevar las ondas sonoras hasta el cerebro. El oído interno está irrigado por una arteria, la arteria laberíntica, que es proveniente de las arterias basilares o vertebrales que pues van a dar propiedad a esto. El nervio facial, que tiene una relación muy importante, como habíamos dicho, en el trayecto intrapetroso, ¿no? Ingresando por el conducto auditivo interno, realizando tres trayectos, uno laberíntico, otro timpánico y otro mastoideo, ¿no? Y pues es muy importante hablar de aquello, ¿no? Porque hay una rama que sobre todo se llama nervio cuerda del tímpano, quien va a estar en relación con la membrana timpánica, ¿no? Y justamente en procedimientos como timpanocentesis hay que evitar lesionar esta rama, pues es la rama que se encarga de recoger el gusto y la inervación secretora a las glándulas submaxilar y sublingual. Como habíamos mencionado, la transmisión del sonido, las ondas acústicas que penetran en el conducto auditivo externo, como estamos viendo acá, alcanzan la membrana timpánica y se desplazan medialmente por el mango de un bucecillo martillo. Luego esta se mueve a través de la cabeza pasa al yunque y del yunque pues pasa a la rama larga empujando así hacia el estribo y luego del estribo hacia la ventana baja. Luego, una vez que llega al oído interno, el sonido viaja primero por la rampa eh, vestibular, esta rampa que se encuentra encima de la rampa coclear, que es la de coloración azul. Entonces la rampa vestibular llega a la punta de la cóclea, que se llama el hicotrema, para luego dirigirse hacia la rampa timpánica y estrellarse en la
segunda membrana timpánica, ¿no? En ese recorrido que hace, pues, por la rampa timpánica, estimula la membrana basilar donde se asientan los organitos de Corti, ¿no? Que servirán para la transmisión del sonido y este lleve las ondas sonoras hacia el sistema nervioso central a través del nervio coclear. Pues es todo lo que podemos hablar del oído para luego pasar ya a nuestra última clase, que va a ser la laringe, el aparato de la fonación. El aparato de la fonación. La fonación. El habla es una verdadera maravilla, pero también su adquisición es una verdadera hazaña, ya que el ser humano puede conseguir en tan poco tiempo automatizar tantos elementos y mecanismos que intervienen en la expresión verbal del lenguaje. El habla como una manifestación sonora o acústica del lenguaje se desarrolla a expensas de otros órganos y funciones anatómicas. Es un método exclusivamente del humano. El aparato fonador está compuesto por tres grupos de órganos diferenciados: órganos de la respiración, denominados cavidades infraglóticas, como son los pulmones, los bronquios, la tráquea; órganos de la fonación, ¿no? Propiamente dichos, como son la cavidad laringea o glótica, la laringe, cuerdas vocales, resonadores nasales, bucal y faríngeo; y órganos de la articulación, las cavidades supraglóticas, paladar, lengua, labios y glotis. El aparato fonador. El correcto funcionamiento del aparato fonador lo controla el sistema nervioso central, justamente localizado acá en el lóbulo frontal del cerebro, en esta área, denominada el área de Broca. Específicamente se sabe que el control del habla se realiza en el área de Broca, situada en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral del lóbulo frontal del cerebro. Pues se debe, ¿cómo se emite la voz? ¿No? Se debe a un funcionamiento secuenciado, sincronizado y automático de, primero, los pulmones, que es la fuente de energía acústica, ¿no? Suministran una columna de aire que es atravesada por los bronquios y tráquea. Este flujo de aire llega a realizar una vibración a las cuerdas vocales. Ustedes, pues, el flujo de aire llega acá, ¿no? El flujo de aire que viene de los pulmones llega acá a las cuerdas vocales localizadas en el nivel de la laringe, producen la vibración, ¿no? La voz sufre una modificación en la caja de resonancia, o sea, donde la nariz, la boca y la garganta, en la que se amplifica y se forma el timbre de voz. No olvidemos además que acá también participan los senos paranasales. Y los órganos articulares que van a finalmente moldear la columna sonora, transformándolo en sonidos de articulación de las palabras del habla, como ser la lengua, el paladar duro, los labios, los dientes, etc. Pues la laringe está constituida el principal órgano de la fonación está constituido por cartílagos, membranas y músculos, ¿no? Los cartílagos, obviamente, vamos a dividirlos en pares y impares. Los cartílagos impares, pues van a ser el más grande, el tiroides, que tiene la forma de un escudo y que de ahí también proviene su nombre. Los cartílagos cricoides, que tienen forma de anillo; cartílago epiglótico, ¿no? Que son los tres grandes cartílagos impares que penetran la laringe y se articulan entre sí, uno encima de otro, ¿no? Los pares, pues, son los aritenoides, son cartílagos triangulares de base inferior que se van a articular encima del cartílago cricoides, específicamente su placa cricoidea. Tienen un vértice que también se van a articular con dos pequeños cartílagos denominados corniculados, cuneiformes, que tienen forma de cuña, ¿no? Corniculados, pues son la referencia de cuernos a estos cartílagos denominados aritenoides. Estos cartílagos entonces forman la arquitectura cartilaginosa de la laringe, donde vamos a encontrar membranas y músculos que van a revestir aquí. Cartílago tiroides, como vemos acá, forma de escudo, con sus astas, un asta superior, un asta inferior que se articula con el cricoides, esta que se articula con el hueso ioides a través de una membrana. Cartílago cricoides, forma de anillo, una parte anterior que se denomina arco y una parte posterior que se denomina placa, con superficies articulares para el cartílago tiroides y el cartílago aritenoides.
el cartílago epiglótico, que tiene acá una función, pues sobre todo como una especie de tapa que sirve para cerrar la vía aérea, cuando existe el paso del bolo alimenticio esa vía aérea, ¿no? Tiene la forma de una hoja, está denominado pecíolo, que se articula con el cartílago tiroides, una porción prolongada, ensanchada, que tiene conexión con la base de la lengua. Dos cartílagos pares funcionales muy importantes de forma triangular, que se denominan los cartílagos aritenoides, donde en la parte inferior tiene dos apófisis o procesos denominados apófisis vocal, donde se insertan los músculos vocales, y una apófisis muscular donde se insertan músculos dilatadores y constrictores de la glotis. La punta o apes, que sirve para la articulación con otros cartílagos. Acá vemos cómo se articulan pues, los cartílagos aritenoides para luego tener funcionalidad con los otros pliegues o ligamentos musculomembranosos. Acá vemos pues la, mm, la laringe articulada, los tiroides, cricoides, aritenoides de fondo, los oioides que tienen una función específica, unidos cartílago tiroides y huesoioides por a través de una membrana denominada membrana tiroidea, con dos orificios, los orificios pues, que sirven para la entrada de vasos y nervios laringes superiores, el cartílago epilótico, aunque sobresale los oioides, la articulación de los cartílagos aritenoides con la placa cricoidea, la articulación cricocorniculada, que es la articulación de la aritenoides con los cartílagos corniculados, la arquitectura que tenemos a nivel de la laringe. Las articulaciones, ¿no? La cricoaritenoidea, la cricotiroidea y la aritenoide corniculada, que son articulaciones directas que tenemos entre sí de los cartílagos, los ligamentos intrínsecos y extrínsecos que tenemos entre los, ¿no? Los intrínsecos que sirven para la articulación de los cartílagos entre sí y los extrínsecos que sirven para la articulación de los cartílagos con otros órganos vecinos. Dentro de los intrínsecos tenemos el ligamento cricotiroideo, que es este, al tiro epiglótico, que pues tenemos la tiroides con epiglotis, el tiro aritenoide superior, que es el que va a formar la cuerda vocal falsa, el tiro aritenoide inferior, que va a formar la cuerda vocal verdadera, el ligamento aritenoepilótico, que va a formar el abitus laringio. Los extrínsecos tenemos la membrana tiroidea, que es lo que es muy ensanchada, donde vemos acá los orificios que sirven para el paso de vasos y nervios laringes superiores. La membrana cricotraqueal es esta que conecta la cricoides con la tráquea. La membrana ioepiglótica que conecta la epiglotis, los ioides. La glosoepiglótica que conecta la lengua con la epiglotis, la faringoepiglótica. La cricoaritenoidea, cricotiroidea y aritenocorniculada. La cricotiroidea, pues aquí tenemos cartílago cricoides con el cartílago aritenoide, la cricotiroidea y la aritenocorniculada, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Los ligamentos intrínsecos, extrínsecos, como habíamos mencionado, todos estos cartílagos muy importantes. Los músculos, sobre todo, ¿no? Tenemos músculos tensores de las cuerdas vocales, dilatadores de la glotis y constrictores de la glotis, denominados intrínsecos. Los extrínsecos, que son toda una serie de músculos que son denominados también los infraioideos, como el esternotiroideo, el tiroideo, el constrictor inferior de la faringe y el esternocleidomastoideo, ¿no? El músculo de los tensores de las cuerdas vocales, o sea, el cricotiroideo, es un músculo que se encuentra pues insertándose por fuera. Acá vemos una pequeñita, entonces el cricotiroideo. Los dilatadores de la glotis son el crico aritenoideo posterior, que van de cartílago cricoides, apófisis muscular del aritenoides, ¿no? Y los constrictores, que son los cricoaritenoideos laterales a los costados, y los tiroaritenoideos, ¿no? Que son los que van a formar sobre todo la cuerda vocal verdadera. Vemos acá, ¿no? El cricotiroideo, los dilatadores de la glotis, cricoaritenoideos y
constrictores, cricoritonianos laterales y los intraritonerviosos, tiroritenoideos, que es los que van a ir de tiroides, cartílago y timoides. La inervación de la laringe, estos músculos son inervados por el décimo par craneal. Estos, estos nervios son dos, que provienen del décimo par, son el nervio laringe superior y el laringe inferior, o laringe recurrente, mejor llamado, ¿no? Que se anastomosa en el espesor de la mucosa de la laringe. Y pues esta anastomosis se denomina la anastomosis de Galeno, ¿no? Estas van a dar inervación a los músculos de la laringe, ¿no? Para dar sobre todo la fonación respectiva. Una lesión del décimo peritoneal producirá justamente alteraciones en la voz como la afonía o la disfonía. Estructuras que van a ayudar a la amplificación de la resonancia de la voz van a ser los senos paranasales que hemos estudiado, frontales, maxilares, etmoidales y esfenoidales, que ayudan sobre todo a la resonancia. Pues bueno, todo eso es lo que podemos hablar pues, del aparato de la fonación. Un órgano muy importante que obviamente hay que aprender. Tanto pues, se encarga de la fonación como vía aérea. Bueno, eso es todo, ¿no? Eso es todo en relación a las clases que se impartió de cavidad bucal, perdón, de cabeza y cuello, en relación a órganos de los sentidos y laringe. Eh, y conmigo entonces nos despedimos, ¿no? Y para una nueva clase.